Buenos días a todos los que van entrando. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, vamos a esperar un minuto más en lo que se están conectando algunos más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Un minuto y empezamos. Buenos días a todas, a todos. Hola, buenos días. Ya empezamos en un minuto, nada más estamos esperando que entren los últimos. Buenos días, los que siguen entrando. Buen día. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a repasar un tema. Para algunos será repaso, para algunos será tal vez nuevo escucharlo. Para poder cerrar con esta explicación, con un tema que me gusta mucho, que es la vida después de la vida, ¿no? Pero vamos a empezar hablando de ¿qué son los niveles de conciencia? Ustedes han escuchado hablar de que hay niveles de conciencia y hay diferentes niveles de conciencia. Este camino de desarrollo de conciencia o camino espiritual o camino de desarrollo personal implica un camino en el que yo voy desarrollando mi conciencia. Y la idea es tener cada vez un nivel de conciencia más alto, ¿sí? A mayor nivel de conciencia, menor sufrimiento. A mayor nivel de conciencia, mayor conocimiento de quién soy en realidad. Si yo voy desarrollando mi nivel de conciencia, mi nivel de conciencia va haciendo que yo empiece a ver el mundo de otra manera, que yo empiece a dejar de ver conflicto en donde antes veía conflicto, que yo empiece a estar en paz cuando antes no estaba. El nivel de conciencia me va a dar una perspectiva diferente del mundo. ¿Cómo funciona esto de los niveles de conciencia? El nivel de conciencia, por definición, es el nivel con el que tú te puedes percatar de la realidad. Esa sería como una definición muy simple, muy sencilla, muy científica. Es el nivel, o vamos a llamarle, es el lente a través del cual tú percibes la realidad. Vamos a llamarlo como el lente. El nivel de conciencia es el lente a través del cual tú percibes la realidad. Entonces, a mayor nivel de conciencia, tu lente se va expandiendo. Cuando yo tengo un lente más amplio, puedo percibir la realidad mucho mejor que cuando tengo un lente muy estrecho, ¿sí? En los niveles bajos de conciencia, si mi nivel de conciencia es bajo,
Mi lente a través del cual veo la realidad es muy estrecho. Entonces no veo bien, veo poco. A mayor nivel de conciencia, el lente se expande y entonces veo mejor, veo más cosas, entiendo mejor las cosas. Podemos, por ejemplo, pensar en esto de los niveles de conciencia. Este es un repaso rápido, algunos ya lo han escuchado. Imagínate que estás parado en un muro y en ese muro hay un paisaje de árboles, selvas, ríos, montañas, valles. Si tu nivel de conciencia es muy bajo, tu experiencia va a ser como si estuvieras pegado al muro, ¿sí? Como si tu cara estuviera pegado al muro. ¿Qué verías si tu cara está pegado al muro? No verías nada. Pero si tu cara estuviera despegada del muro 10 centímetros, verías algo, alguna forma, alguna figura, ¿no? Tal vez unas sombras, unas figuras. Y si estuvieras un poco más despegado del muro, tal vez verías un árbol, ¿sí? Este es el efecto de los niveles de conciencia. A mayor nivel de conciencia, la sensación es como estar más despegado de ese muro, ¿no? Entonces, yo puedo estar a 30 centímetros del muro. Esto ya me permite ver en el muro 2 o 3 árboles, pero a lo mejor otra persona está pegada al muro, con la cara pegada al muro y no ve nada, ve una sombra, ve una mancha. Y yo le digo a esa persona, mira, ahí hay un árbol, ahí hay 2 árboles. Y esa persona no los ve. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el lente amplio y el lente estrecho. Yo puedo tener mi nivel de conciencia de cierto nivel amplio, con cierta amplitud, y entonces puedo estar pegado a ese muro y no ver nada, pero alguien puede estar a 30 centímetros del muro y está viendo algo que yo no veo. ¿Sí? Aquí es donde vamos observando cómo a mayor nivel de conciencia, mayor percatación de la realidad. Vamos a pensar que ese muro es la realidad y entonces yo me percato de esa realidad en base a la distancia que tengo a ese muro. Entonces, ¿qué pasa si yo me hago todavía más para atrás y empiezo ya a ver una buena parte del muro y empiezo a ver en ese muro este paisaje, empiezo a ver ya no solo 2 árboles, empiezo a ver un poco más, empiezo a ver una montaña, un río, y entonces me empiezo a percatar mucho más de la realidad. Pero si puede haber todavía una persona pegada al muro que no ve nada y yo le digo, mira, ahí hay un árbol, ahí hay un paisaje, ahí hay un río. Esto es interesante porque podrás observar que las personas con un nivel bajo de conciencia o con un lente muy estrecho a través del cual están percibiendo la realidad, no perciben lo que una persona con un nivel de conciencia alto percibe. Por más que la persona con nivel de conciencia alto le diga, mira, ahí hay un árbol, el otro no lo ve, ¿sí? Es imposible, no lo puede ver. Cuando el nivel de conciencia es muy estrecho, por ejemplo, o está pegada a la pared de una persona, su nivel de conciencia es muy bajo, su respuesta ante la vida es igual de baja, ¿sí? Es una persona que no tiene empatía, una persona con un nivel de conciencia muy bajo, pegada a la pared, que no ve nada, es una persona que no tiene empatía, que está en modo de supervivencia, que tiene miedo y que no entiende nada, porque está viendo literalmente una sombra, una mancha, ¿sí? Entonces, una persona con un nivel de conciencia muy bajo puede matar a otra persona para robarle una cartera, ¿sí? Porque no tiene empatía, no ve la vida, no entiende la realidad. Sin embargo, tú que estás más despegado del muro y tienes un lente más amplio, has generado empatía, estás observando ya algo en esa realidad y entonces tú no puedes matar a otra persona por una cartera. Y aquí es cuando viene esto de no entiendo por qué la gente hace las cosas que hace. Bueno, porque las hace de acuerdo a su nivel de conciencia. ¿A ti te parece que una persona que hizo algo terrible, esta sensación de cómo pudo una persona haber hecho algo así? Lo que pasa es que esa persona no ve lo que tú ves. Y no hay forma de enseñarle a una persona que está pegada al muro el árbol que tú ves. Es imposible, porque su lente no lo permite. Entonces, en el desarrollo de conciencia, voy tomando un camino en donde voy desarrollando
el conocimiento de mí mismo, y a través del conocimiento de mí mismo voy despegándome de esa pared y voy ampliando este lente. ¿Sí? Mi nivel de conciencia empieza a aumentar. Que en otras palabras, lo que empieza a aumentar es mi nivel de percatación de esa realidad, de ese gran muro. El camino de desarrollo de conciencia es irme haciendo hacia atrás del muro para empezar a ver más aspectos de esta realidad y poder entender mucho mejor el mundo. ¿Sí? Entonces, a mayor nivel de conciencia, mayor comprensión de la realidad, ¿sí? Del mundo y además de mí mismo. Este es el conocimiento de mí mismo el que me va a llevar al desarrollo de conciencia. Lo mismo sucede a mayor nivel de conciencia, mayor empatía, a mayor nivel de conciencia, mayor sensación de unión. Es decir, esta creencia de que estamos separados de Dios y de que estamos separados de todo, es una creencia que está profundamente arraigada en los niveles bajos de conciencia. Si mi nivel de conciencia es muy bajo, ¿sí? Si yo estoy pegado al muro y no veo nada, me voy a sentir totalmente separado de todo, absolutamente de todo, de las personas, del mundo y de Dios. ¿Sí? En los niveles de conciencia bajos, la sensación es de separación absoluta. Entonces, en otras palabras, también este camino de desarrollo de conciencia, este camino espiritual, en donde yo voy elevando mi nivel de conciencia, es un camino en donde voy corrigiendo mi sensación de separación. A mí me encanta esta definición porque el camino espiritual o el camino de desarrollo de conciencia es un camino en donde voy corrigiendo mi sensación de separación. Se va corrigiendo. Entonces, a mayor nivel de conciencia, empiezo a sentirme más conectado con mi entorno, con los demás y con Dios. Entonces, a medida que yo me voy despegando de ese muro, empiezo a sentir que estoy conectado con los demás, que hay algo que nos une, ¿sí? Esto no me lo enseña nadie. Tú no le puedes enseñar a nadie empatía. La empatía viene de forma natural a través del nivel de conciencia. Una persona que no ve nada, una persona que está pegada al muro, una persona que tiene el lente muy, muy estrecho, nivel de conciencia muy bajo, no tiene empatía. Puede matar a otra persona por una cartera porque no tiene empatía, no la ha desarrollado. Y no es algo que se pueda enseñar. Sería buenísimo. Imagínate poder enseñar empatía en la escuela y entonces la gente no mataría, pero no se puede enseñar. La empatía no se puede enseñar. La empatía es un producto natural del desarrollo de conciencia. ¿Sí? El nivel de conciencia, hay una pregunta que mucha gente se hace, que es, bueno, ¿por qué hay personas con diferentes niveles de conciencia? Y ¿de dónde viene esto del nivel de conciencia? ¿Sí? Sobre todo viendo una pregunta aquí de las personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas, tienen un nivel de conciencia bajo. Sí, a menor nivel de conciencia, mayor conflicto. Ahora, esto me indica entonces, y respondo a esta pregunta, y es así, cada persona nace con un nivel de conciencia diferente. Es decir, el nivel de conciencia viene al momento de nacer. Y una vez que naces, no en todos los casos, pero en muchos casos, el alma que nace y puede o no seleccionar una vida en donde va a desarrollar su nivel de conciencia o puede no hacerlo. Es decir, una persona nace con un cierto nivel de conciencia y con la posibilidad de desarrollarlo y de aumentar. O una persona nace con un cierto nivel de conciencia, pero en esta vida no con la posibilidad de desarrollarlo ni de aumentarlo, porque no es la experiencia que eligió en este momento. Entonces, vemos personas que nacen con un nivel de conciencia bajo y se pasan la vida con un nivel de conciencia bajo. Y este es como el alma que decidió venir a la escuela y aprender todavía a través del conflicto y del dolor, que ya no es necesario, pero bueno, el alma, esto ya hemos
hablado muchas veces de que todavía las almas que se sienten separadas y creen que deben y tienen que pagar por ciertas cosas o equilibrar ciertos karmas, siguen eligiendo lecciones de aprendizaje a través del dolor. Pero el nivel de conciencia es algo con el que naces. Entonces hay personas que nacen con niveles de conciencia más altos y otras con niveles de conciencia más bajos. Esto tiene que ver con un diseño o con un plan del alma. Ahora, si mi alma planeó venir aquí en esta vida a desarrollar el nivel de conciencia, entonces yo me voy a encontrar en esta vida con los maestros, con las personas y con los recursos necesarios para desarrollar y elevar mi nivel de conciencia. Entonces tú puedes observar, no está tan difícil, ver qué almas vinieron aquí a elegir, ¿sí?, desarrollar su nivel de conciencia y cuáles no, cuáles todavía no, cuáles todavía eligieron seguir experimentando los niveles bajos de conciencia porque todavía ahí tienen algo que aprender, ¿ok? A menor nivel de conciencia, mayor miedo, obviamente, y esto es normal. Si yo estoy pegado al muro, ¿qué estoy viendo? Una sombra, una mancha, no veo nada, ni siquiera veo formas, ¿no? Esto da miedo, por supuesto. A medida que yo me voy despegando del muro, mi nivel de conciencia empieza a aumentar, empiezo a ver cosas, empiezo a entender el mundo y entonces el miedo empieza a disminuir, ¿sí? El miedo viene de no saber quién soy, de no entender en dónde estoy. Esto da mucho miedo, de sentirme totalmente separado de todos. Cuando una persona se siente totalmente separada del mundo, se siente sola y entra en un modo de supervivencia, ¿no? En un modo de competencia, de supervivencia. El nivel de conciencia, nada más, esto es muy, muy, muy importante entender acá esta parte, no está relacionado, voy a la pregunta que está ahí en el chat, no está relacionado a el dinero, ni a la inteligencia. Ojo, a lo mejor ya con esto termino de responder bien esta pregunta. Observa lo siguiente. No es lo mismo inteligencia que nivel de conciencia, ¿sí? De hecho, vas a ver la distinción y la diferencia entre inteligencia y nivel de conciencia. El nivel de conciencia tiene más que ver con una persona que tiene miedo y sufre y vive en conflicto. No tanto con una persona que tiene cubiertas sus necesidades económicas. No está relacionado a eso. Puede haber una persona con mucho dinero, pero con un nivel de conciencia muy bajo. Esta persona estaría viviendo la experiencia de tener mucho dinero, pero estaría viviendo en miedo, en conflicto, en este modo de supervivencia, en este modo de tratar de acaparar todo. Por eso vemos estas personas con bajos niveles de conciencia que tienen mucho dinero, que necesitan tener más, y lo van obteniendo a costa de los demás, no importa por dónde pase, ¿sí? Destruyendo su entorno alrededor, pero con esta necesidad de más y más y más, ¿no? Entonces, observa, la inteligencia no tiene nada que ver con el nivel de conciencia. De hecho, una persona con un nivel de conciencia muy bajo, pero muy inteligente, es una persona, esta es la peor combinación que hay, ¿ok? A ver si puedes ir llegando a esta conclusión de por qué es la peor combinación que hay, para que entiendas la diferencia, ¿no? Una persona con un nivel de conciencia muy bajo, pero muy inteligente, es peligrosísima, ¿ok? Vamos a hablar de un ejemplo que todo el mundo conoce, como pues sería como el ejemplo así estelar, ¿no? En la historia de la humanidad, piensa en una persona que haya tenido un nivel de conciencia muy bajo, pero que haya sido extremadamente inteligente, ¿no? Entonces nos viene a la mente Hitler, por ejemplo. Hitler. Entonces, es una persona, ¿sí?, muy inteligente, pero con un nivel de conciencia muy, muy bajo, ¿ok? Entonces vemos que esta combinación es peligrosísima. Puede haber personas que no son inteligentes, ¿sí?, pero que tienen un nivel de conciencia altísimo, ¿no? Entonces, no hacemos esta distinción para no caer en esto de que si ves a una persona que parece tener, en términos de
de dinero y de poder parece tener muchas cosas, no tiene necesariamente que ver con que tenga un nivel de conciencia alto. Entonces vemos, esta combinación se da mucho en la política, ¿no? Personas muy inteligentes con niveles de conciencia muy bajos, entonces andan arrasando con el mundo, ¿no? Saqueando al mundo, porque están en modo de supervivencia, tienen miedo, creen que los recursos son escasos, no tienen empatía, se llevan entre las patas a la gente para acumular, acumular, acumular lo que el ego quiere acumular, que es poder, sexo y dinero. Entonces, una persona muy inteligente con un bajo nivel de conciencia la vas a ver haciendo esto, ¿no? Aquí es cuando todas estas personas que saquean, y en la política pasa mucho, ¿no? ¿Por qué saquean a la gente? ¿Por qué saquean al país? ¿Por qué saquean? Pues porque su nivel de conciencia es muy bajo y están en modo de supervivencia y no entienden, están pegados al muro, ¿sí? No ven lo que tú ves, no tienen empatía tampoco, porque cuando estás pegado al muro no tienes empatía. La empatía se va desarrollando a medida que tu nivel de conciencia va aumentando. A mayor nivel de conciencia te vas obviamente desapegando de las cosas. A mayor nivel de conciencia, mayor desapego. A menor nivel de conciencia, mayor identificación. Identificación o apego son lo mismo. A menor nivel de conciencia, mayor identificación. A mayor nivel de conciencia, menor identificación. ¿Ok? Voy a ver una pregunta nada más por si es parte del tema que estamos aquí. Claro, vamos a ver a personas que tienen niveles de conciencia más altos o más bajos. No luches con esto. El nivel de conciencia se desarrolla y cada persona va a decidir si lo quiere desarrollar o no en base a su propia experiencia. Tú no le puedes decir a una persona, si tú estás separada del muro 30 centímetros y puedes ver 2 árboles, tú no le puedes decir a una persona que está pegada al muro que ahí hay 2 árboles. Porque fíjate, va a suceder el efecto contrario al que quieres lograr. Si yo estoy viendo 2 árboles porque tengo ya una distancia suficiente del muro y hay una persona que está pegada al muro y no ve nada, en el momento en que yo le diga, ahí hay 2 árboles, se va a enojar y te va a atacar porque no los está viendo y va a decir que, ¿sí? O sea, acuérdate que están en modo de supervivencia, no ven los 2 árboles y que le digas tú que hay 2 árboles les va a hacer enojar. Ok. Déjame seguir leyendo. La mejor forma de ayudarlos es con el ejemplo, que ellos vean que tú estás en paz, que no les quieres poner los 2 árboles en la cara y decirle, aquí hay 2 árboles a la fuerza, que ellos vayan viendo por su cuenta sin que tú les tengas que refregar esto en la cara, de que empiecen a ver que tú estás viendo ahí algo que ellos no ven, que tú estás viviendo una forma distinta a la que ellos están viviendo, y muchas veces estas personas con niveles de conciencia muy bajos aprenden y su nivel de conciencia va aumentando a través de experiencias que los confrontan con el dolor, ¿sí? Con el sufrimiento. Una experiencia de dolor, una experiencia dolorosa normalmente hace que el nivel de conciencia crezca, porque es un momento en donde me enfrento con un conflicto y hago un cambio de prioridades, ¿sí? Y me enfrento con la posibilidad de ya no querer tener la razón y la posibilidad de abrirme a otra experiencia. A mayor nivel de conciencia, menor desapego. Me empiezo a sentir unido con todo, ¿sí? Por eso, a mayor nivel de conciencia, cuando estoy niveles bajos de conciencia, me siento separado de todo, puedo matar a otra persona por una cartera porque no hay empatía, no me siento conectado con nadie para nada. Cuando el nivel de conciencia empieza a aumentar un poco, llega un momento en donde ya no puedo matar a alguien por una cartera. Y no porque nadie me enseñó esto, simplemente porque mi nivel de conciencia ya no lo permite. Hay algo que ya me impide hacer esto. ¿Y qué es? Es mi nivel de conciencia. Todavía no entiendo qué es, pero es lo que está sucediendo es que tu nivel de conciencia ya te empieza a mostrar que tú y el otro de alguna forma están conectados. Por eso ya no lo puedes matar, ¿sí? Esto no te lo enseña nadie, simplemente una sensación producto del efecto del nivel de conciencia que va aumentando. Entonces, a mayor nivel de conciencia me voy empezando a sentir más conectado con mi entorno. Llega un momento en donde el nivel de conciencia, el lente cobra una dimensión suficiente, mi distancia del muro cobra una distancia suficiente que me empiezo a sentir conectado no solo con los demás,
sino también con mi entorno, ¿sí? Con el planeta, con la naturaleza, con los animales. En los niveles de conciencia que adquieren ya esta dimensión, las personas empiezan a cuidar su entorno, empiezan a cuidar al planeta, empiezan a cuidar a los animales. Y a mayor nivel, si el nivel de conciencia sigue aumentando, empiezo a descubrir que todos estamos conectados y todos somos uno. Ya en los niveles muy altos de conciencia empieza algo que es muy raro, que es el amor incondicional. El amor incondicional es el amor que viene de una persona que tiene un nivel muy alto de conciencia, que ya se ve a sí misma en el otro. El amor incondicional es una dimensión extraordinaria de los niveles de conciencia y muy rara, ¿sí? Ya estamos hablando de niveles de conciencia muy altos. Amor incondicional es la experiencia de una persona que ya se percibe a sí misma en el otro. Es una persona que ya descubrió que el amor no viene de afuera, no viene del exterior, sino que es parte de mi naturaleza, parte de mi esencia, ¿sí? Ya son niveles de conciencia altos, muy altos. Entonces, bueno, en este desarrollo de conciencia, a ver, nada más leo una pregunta. Bueno, ahorita sigo respondiendo estas preguntas. El aprendizaje nos va haciendo, el aprendizaje, las lecciones de aprendizaje van haciendo que mi nivel de conciencia se vaya modificando y vaya creciendo, ¿sí? Porque empiezo a ver un cambio de prioridades, empiezo a ver hacia otro lado, empiezo a ver que no puedo arreglar las cosas. En el momento en que alguien descubre que no es una víctima del mundo, ¿sí? Y que no es una víctima ni del mundo ni de las otras personas, sino que de alguna forma lo que está viviendo en su experiencia es algo que está en su mente, este ya es un momento crucial en el desarrollo de conciencia. En este camino de desarrollo de conciencia, en este camino de irme haciendo hacia atrás de la pared, hay como pasos muy importantes, ¿no? En donde doy un paso largo hacia atrás, donde mi lente cobra, de repente se expande, ¿no? Y uno de esos momentos es este en el que la persona descubre que no es una víctima del mundo y que lo que le está sucediendo tiene que ver consigo misma. Este es un momento crucial en el desarrollo de conciencia, es cuando el lente cobra una dimensión mucho más amplia y es justamente el dejar de ser una víctima y empezar a ser creador, porque ¿qué pasa aquí en este momento? La persona empieza a recuperar el poder. No importa que esté viviendo un conflicto, pero empieza a recuperar el poder. Este es el momento crucial del desarrollo de conciencia, cuando la persona descubre que no es una víctima del mundo, sino que participa de su propia experiencia y que el universo es un universo mental, ¿no? Entonces, cerramos un poco en la parte de los niveles de conciencia para pasar a lo que les quería decir, que es, a mayor nivel de conciencia, mayor posibilidad de resolver las cosas, ¿sí? Vamos a pensar en esto. Una persona con un nivel de conciencia bajo va a haber un problema en donde una persona con un nivel de conciencia alto no lo ve. ¿Ok? Esto te lo puedo graficar. Imagínate que tienes una hoja en blanco enfrente de ti. ¿Ok? Dibuja en esa hoja, imagina que dibujas un cuadrado. ¿Ok? Y luego dibuja dentro del cuadrado un círculo. Y rellena el círculo. ¿Ok? Ese círculo es tu nivel de conciencia. Y el cuadrado que está por afuera del círculo es una situación. Esa situación, desde este punto de vista, de esta gráfica, es un problema. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia está por adentro de esa situación. Es decir, no la comprende. ¿Sí? Ojalá lo pudiera graficar aquí, pero no se puede en el Zoom. Pero imagínate que el círculo está dentro del cuadrado. El cuadrado es una situación y tu nivel de conciencia es lo que está dentro del cuadrado. Como tu nivel de conciencia o el área del círculo es menor a la del cuadrado, entonces estás viviendo una experiencia que representa un problema y no la puedes resolver. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa si tu nivel de conciencia fuera aumentando? Si ese círculo fuera creciendo, 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 y de repente creciera al mismo tamaño del cuadrado, y de repente creciera más grande que el cuadrado. Cuando el círculo, tu nivel de conciencia, crece y ya es más grande que el cuadrado, entonces tu nivel de conciencia, es esta sensación de me estoy separando del muro, mi lente está creciendo, y entonces ese cuadrado ya queda dentro de mi campo de percepción y deja de ser un problema. Entonces, cuando mi nivel de conciencia es muy bajo, miles de cosas de este mundo van a parecer un problema. Cuando mi nivel de conciencia empieza a ser muy alto, miles de cosas de este mundo dejan de ser un problema. Entonces, ahí vas a ver cómo muchas personas se ahogan en vasos de agua o ven verdaderamente unos problemas en donde tú no los ves, tú no ves ese problema. Pero hay gente, tú puedes ver a una persona viviendo una situación y dices, bueno, pero ¿cómo se puede ahogar en este vaso de agua? ¿No? Bueno, es que si su nivel de conciencia es bajo, esa situación que está viviendo para esa persona es un problema que no puede resolver. Acuérdate otra vez que tú puedes estar viendo 3 árboles, pero la otra persona puede estar viendo una mancha pegada a la pared, ¿sí? Entonces, problemas muy simples para ti, que no son problemas, para una persona pueden ser problemas gigantescos que no tienen solución, ¿ok? ¿En qué momento comenzamos a dejar de necesitar el dolor para crecer? Pues en el momento en que descubrimos que no somos víctimas y que podemos aprender de otra manera, ¿no? En el momento en que tomamos una enseñanza para aprender a través del amor, en el momento en que el alma decida que está lista, ¿no? Esta pandemia ha revelado muchos niveles de conciencia, sí, qué bruto, muchísimos. Es todo un ejemplo, pero bueno, entonces observa esta gráfica del círculo y el cuadro, ¿ok? Ahora, todos aquí tenemos algo que todavía está por afuera de nuestro círculo. Nuestro nivel de conciencia es este, y hay algo que está todavía por afuera de todos nosotros que no comprendemos, porque todavía es un problema, porque nuestro nivel de conciencia no es tan amplio todavía como para desbordar esta situación, y estoy hablando de la muerte, ¿ok? La muerte del cuerpo, la muerte física, representa un tema, un problema, un enigma, algo que no comprendemos y algo que nos da potencialmente miedo. ¿Por qué? Porque es una situación que no comprendemos. Nuestro nivel de conciencia es es el círculo, y este concepto de la muerte es un concepto que está por afuera de nuestro nivel de conciencia. Pero hay personas, pocas, pero hay personas que su nivel de conciencia ha adquirido esta dimensión que desborda este cuadrado, esta situación, este concepto de la muerte. ¿Qué pasa con una persona cuyo nivel de conciencia es muy alto y su lente es tan amplio, ¿sí?, que este concepto de la muerte queda por adentro, en la gráfica? Lo que te va a decir una persona con un nivel de conciencia así es que la muerte no existe, ¿ok? Estamos hablando de una persona que ya dio un paso muy grande hacia atrás del muro, ¿sí? Porque tú puedes tener un nivel de conciencia alto y estar viendo ya a una buena distancia ese muro y estar viendo ya árboles y ríos y montañas, pero hay una persona que está todavía más atrás de ti que ve ya el muro completo. Y en ese sentido, esa persona cuyo nivel de conciencia es mucho más amplio que este concepto de la muerte, te puede decir con toda la seguridad que la muerte no existe. Pero nos lo dice a nosotros que todavía no vemos eso que está viendo esa persona. No hemos llegado a esa distancia del muro. Entonces, por más que nos digan que la muerte no existe, lo podemos empezar a creer, ¿sí? Porque nuestro nivel de conciencia ya nos permite la posibilidad de escuchar a personas que están
más despegadas del muro que nosotros, pero no estamos viendo todavía lo que esa persona ve, ¿sí? Entonces este concepto de la muerte sigue siendo un tema que no comprendemos, pero nos sirve mucho para, como referencia, la experiencia de estas personas que te dicen la muerte no existe. No es un problema ni siquiera es un problema, ¿no? Y es interesante ver esta dimensión de estas personas que ya no ven ese cuadro, que nosotros todavía vemos por afuera de nuestro rango de percatación, ¿okay? Últimamente me ha gustado estudiar mucho estos testimonios de estas personas que han adquirido esta dimensión, este nivel de conciencia, en combinación con estas personas que han tenido también experiencias cercanas a la muerte y que han muerto, ¿sí? 10, 15 minutos clínicamente y que han regresado y que han contado su experiencia. Y les quería contar de una experiencia que todo el mundo cuenta, todas estas personas, ¿sí? Y todas coinciden en esto, que me gusta mucho, que es cuando el alma deja el cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo físico muere y el alma deja el cuerpo, el alma va a tener la posibilidad de hacer una recapitulación de lo que vivió en esa experiencia, en esa vida. Y el alma va a tener entonces la posibilidad de volver a vivir una de las experiencias o varias de las experiencias que vivió en esa vida, para volverlas a vivir otra vez o volverlas a vivir de forma distinta. Es decir, la posibilidad, esto lo digo por un ejemplo directo de una persona que regresa y la posibilidad de poder, por ejemplo, poder ir a ese momento de tu pasado en donde conociste una persona increíble, donde tuviste una pareja increíble y poder vivir la experiencia otra vez de estar con esa pareja. Y si tu experiencia con esa pareja no te fue suficiente, la posibilidad de poderla vivir otra vez y de otra manera o de muchas maneras, ¿sí? Esta posibilidad entonces de que cuando yo deje el cuerpo físico voy a poder volver a vivir muchas de las experiencias que viví en esta vida, experiencias que me gustaron, ¿sí? Experiencias que sentí que fueron gratas para mí con otras personas, revivir esos momentos. Esto me parece fascinante y me parece increíble, esta posibilidad de entonces volver a vivir estas experiencias desde este plano astral, obviamente, ¿sí? Con todas estas personas con las que quedamos aquí, a lo mejor está algo pendiente, ¿no? No tienes alguna persona con la que a lo mejor dices, me hubiera encantado pasar más tiempo con esta persona, o me hubiera encantado poder tener una historia diferente con esta persona, o simplemente me encantó la historia que tuve con cierta persona y me gustaría volver a vivir todos esos momentos, revivirlos, ¿no? El alma tiene esta posibilidad y a mí me parece fascinante, ¿no? Esta posibilidad de hacer esta recapitulación una vez que deje el cuerpo y poder decir, quiero volver a vivir esto porque me encantó, o quiero volver a vivir esto porque me encantó, pero me faltó vivir algo más y lo quiero experimentar. Y en las diferentes posibilidades, ¿no? Esto me parece fascinante y me parece más divertido, me parece increíble esta posibilidad, ¿no? De volver a vivir todos estos momentos gratos. Obviamente el alma también hace en este nivel una recapitulación de todo lo que vino a aprender y no aprendió. Y aquí es donde el alma empieza entonces a diseñar tal vez la posibilidad de una nueva experiencia para volver a intentar aprender aquello que no aprendió, ¿sí? Suceden una serie de cosas, pero en la que me quería enfocar es en esta parte, en esta posibilidad que es muy positiva, es muy divertida y que me encanta, en esta posibilidad de poder revivir estos momentos del pasado que me gustaron, que me encantaron, que pasé con otras personas, poderlos vivir otra vez con toda su fuerza y con la posibilidad de modificarlo, de vivirlo con diferentes escenarios, con diferentes posibilidades, o simplemente como la viví, a lo mejor fue muy bueno como la viví. Entonces, esto a mí me encanta,
pero tuve que empezar con toda esta explicación y todo este repaso de los niveles de conciencia para que pudiéramos, porque nos pueden platicar todo esto y suena muy padre. Pero ya vimos que viene de testimonios de personas que sí ven todo ese muro que está ahí, y nosotros todavía no vemos todo el muro, pero podemos confiar ya en esas personas, porque nosotros también fuimos andando este camino en donde en algún momento de nuestro camino no veíamos tantos árboles o tanto, nuestro nivel de conciencia no había cobrado esa dimensión que ha cobrado hoy. Entonces, podemos con esto comprobar que sí efectivamente en el desarrollo de conciencia vamos haciéndonos hacia atrás de ese muro, que sí efectivamente en el desarrollo de conciencia nuestra percepción del mundo va cambiando, ¿sí? Que sí efectivamente en el desarrollo de conciencia el conocimiento de nosotros mismos va aumentando. Entonces tenemos esta referencia. Y cuando alguien ya que está atrás, separado del muro, nos dice, esto es así, yo lo estoy viviendo, entonces podemos ya confiar en que eso puede ser así. Y en la posibilidad entonces esta posibilidad de que la muerte no existe, ¿sí? Y sobre todo de que cuando dejamos el cuerpo y el alma llega a este lugar de recapitulación, ¿sí? En donde ve esta experiencia que vivió, en el cuerpo, y con la posibilidad de poder volver a vivir ciertas experiencias placenteras, ¿sí? A mí me parece fascinante. Bueno, el alma que no aprendió, acuérdate que todas las conciencias que no comprenden algo lo vuelven a requerir. Cuando una conciencia no comprende algo, lo vuelve a requerir, aquí y allá. Es decir, si yo aquí en esta experiencia no comprendo algo, lo voy a volver a requerir. Igualmente el alma, cuando hace esta recapitulación, llega a esta conclusión de, bueno, una de mis misiones en esa vida era aprender o trascender algo que no aprendí o no trascendí, y entonces lo vuelve a intentar, ¿sí? ¿Por qué lo vuelve a intentar? Porque es como, no aprendí esto, lo voy a volver a intentar hasta que lo aprenda, ¿no? Desde el punto de vista del alma, eso no es un problema, porque el alma, desde el punto de vista del alma, el alma sabe que no nace, que no muere, ¿sí? Esa posibilidad a mí me encanta también, se me hace increíble. Es más, ya sé, ya las estoy planeando, ya sé cuáles son, ¿no? Esta posibilidad de poder vivir cosas de mi pasado, con personas de mi pasado, con las que me encantó vivir esas experiencias, pero además con la posibilidad de vivirlas de distintas maneras, con diferentes finales, con diferentes, ¿sí? Esto, te lo digo, todas las personas que han regresado en una experiencia cercana a la muerte, coinciden en que han hecho eso mientras estuvieron viviendo esta experiencia. Y también las personas que están aquí con este nivel de conciencia tan amplio que ya ven ese cuadro por dentro de su marco de referencia y saben que la muerte no existe, también te lo dicen, que eso lo va a hacer el alma una vez que deje este cuerpo. Esta recapitulación y volver a vivir todos estos momentos, ¿sí? Es como irte a Disneylandia, ¿no? O sea, esto nos va quitando un poco el miedo a la muerte, ¿no? A mí me encanta también esa posibilidad y se las quería compartir porque me encanta esa posibilidad. Y empezar a considerar este concepto de que la muerte no solo no existe, sino que además no es un problema y no es nada desagradable. Al revés, pudiéramos empezar un poco a perderle un poco más el miedo y a generar un poco más de expectativa con entusiasmo, porque en algún momento pues, nos vamos a ir de acá. Pero si empezamos a adquirir este conocimiento, nuestra experiencia va a ser distinta. Bueno, llegamos al final de la clase. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.